Los seres humanos somos seres sociales. Estar en grupo no solo es natural, es una necesidad biológica, una estrategia de sobrevivencia. La vida en comunidad, las relaciones y los afectos son un elemento fundamental de nuestra existencia. Y cuando nuestra manera de vivir se ve alterada por una pandemia que nos obliga al encierro y a la distancia, nos ponemos en alerta. ¿Cómo protegemos estos vínculos que creamos en el tiempo? Llevamos esta pregunta a nuestros entornos educativos, al colegio. A menudo pensamos en la rutina escolar desde una mirada de aprendizaje formal, las asignaturas y contenidos a entregar durante un año, el logro de objetivos de aprendizaje, pero también están las relaciones con los pares, la construcción de lazos afectivos que nos transforman en personas sociales, capaces de incorporarnos al mundo y convivir con personas distintas. ¿Cómo continuar siendo seres sociales en tiempos de distancia social? ¿Podemos fortalecer esta relación en medio del aislamiento impuesto? Vamos a conversar sobre la importancia de mantener el vínculo entre la comunidad educativa. Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Emociones Primero, un podcast de Educación 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Emociones Primero. Soy Isabel Tolosa, periodista, subdirectora de comunicaciones de Educación 2020, y este podcast no lo hago sola, lo hago con un gran compañero que ya llevamos 3 caminos andados para hablar de educación socioemocional. Nacho. Cierto que ya estamos en el tercer episodio, se nos pasa rápido el tiempo haciendo este podcast. Ojalá eso sea una buena señal porque todavía nos quedan hartos temas para comentar. Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial. Y en este capítulo vamos a estar hablando de la importancia de los vínculos, del poder de los vínculos, a propósito de las consecuencias emocionales que nos dejan las nuevas relaciones a distancia, ahora separados por pantallas y por teclados. Vamos a escuchar una historia, Nacho, que a mí me parece que es tierna, preciosa, que yo creo que además en el juego 6 amigas ni siquiera se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era a través de una conversación en línea mantener este vínculo. Se trata de alumnas de sexto básico del colegio de English Institute, que está aquí en Providencia, en la región metropolitana. Ellas decían que comenzó la pandemia con mucho aburrimiento, mucho susto, pena, angustia, y de manera espontánea, fíjate, un grupo de compañeras del curso decidieron escribir un libro que narra las historias de un peluche llamado Paleman. ¿Qué te parece, Nacho? Paleman es porque es el peluche de un perro pastor alemán, es un juguete, y es propiedad de una de estas niñas. Entonces ella ahí medio aburrida vio al Paleman, se lo empezó a mostrar por la videocámara a las compañeras y se convirtió en un personaje que desencadenó una serie de historias colaborativas. Escuchemos en voz de estas niñas, de estas compañeras, cómo se originó esta idea. Estaba muy aburrida, se supone, en la cuarentena, y hace hartos años que tengo este peluche que se puso el nombre Paleman, lo bautizamos así, se supone, y o sea, pensamos en hacer como un tipo de diario a donde cuenta su vida diaria, a donde algo totalmente ficticio, pero o sea, era divertido al tiempo al escribirlo porque a cada uno se le ocurría cada idea, cada uno hacía un capítulo. A veces nos organizábamos, hacíamos capítulos juntas, a veces nos separábamos y pedíamos ayuda entre nosotras, dábamos ideas. Por ejemplo, yo decía, podemos hacer el capítulo, 55, con una idea de Paleman presidente. Entonces discutíamos y nos ayudábamos haciendo, o por ejemplo nos separamos, tú haces el capítulo 54 y yo el 55, si necesito ayuda, te aviso y me das ideas. Y después comprobamos si te gusta la idea y la confirmamos todas. Bueno, quienes hablan, Nacho, son Valentina Iribarra y Catalina, son 2 amigas, quizás las que iniciaron esta idea del peluche Paleman. 60 capítulos en línea. Oye, impresionante eso. Uno de nosotros podría hacer un libro en línea, ¿o no? Nosotros estamos celebrando que estamos en el tercer capítulo de este podcast. Imagínate, ya las chicas llegaron al 60, wow. Oye, sí. Imposibilitadas del contacto físico con las amigas. Y ahí estas niñas encuentran en las historias de Paleman una manera de mantenerse conectadas. Más allá de compartir una clase, una sesión educativa, es mantenerse también conectadas con las cosas entretenidas, con hablar con las amigas, con reírse, con inventar. Sigamos escuchando el relato de estas historias y aventuras del peluche Paleman. Para mí yo creo que fue más como angustia y estrés, porque que nadie se contagie, hay que limpiar todo, el colegio,
los abuelos, que no se vayan a enfermar, mi hermana que es asmática, que no le va a pasar nada tampoco. Y como que lo de Palemán era como desestresarse, alejarse de la realidad un poco, de lo que está pasando, y poder disfrutar un poco también estar en casa. Primero que la pandemia cambió a todos, o sea, cambiamos el colegio, cambiamos los hábitos, así que poder distraernos con este tema de Palemán fue muy buena idea y hacía que mi día a día en cuarentena fuera mucho más divertido. También gracias a Palemán pude ver que no solo por estar encerrada no me puedo divertir, que puedo hablar con mis amigas aunque no sea en cara a cara, podía hablar online con ellas y divertirme. Y a un punto de que cuando ya se apaciguando podía hablar con ellas y a veces vernos. Y eso me apaciguó mucho esta cuarentena. Yo creo que harto miedo, o sea, esto fue demasiado improbable de que pase, pero igualmente pasó. Ese es como algún tipo de miedo al futuro, algo así, pero como cuando hacíamos Palemán, igualmente como que, no sé, como era como un momento de diversión y no sé, para hacer otras cosas. Voy a recordar los nombres de las creadoras, porque ellas son bien insistentes, que es una creación colectiva. Catalina, Agustina, está Valentina, está Samantha y también está Florencia. Son las 5 amigas que desarrollaron esta historia. A mí me gusta lo que cuenta Valentina cuando dice cada una tomaba una parte y la desarrollaba. Después otra hacía los dibujos. Finalmente son 120 páginas, Nacho, que ellas van recopilando de ideas, de experiencias, de aventuras, y de verdad es como no hablaban de la pandemia, no hablaban del COVID durante esa jornada. Me acuerdo cuando me tocó entrevistarlas, ellas nos decían que se quedaban hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y los papás ya como que soltaron, ¿no es cierto? Dijeron ya, si están entretenidas, pero de repente los papás empezaron como a escuchar la risa y se empezaron a acercar, a ver, cuéntame la historia, y al final se transformó también en un cambio de humor y en un cambio de mentalidad para las familias completas. Claro, entonces que los papás también hayan notado esta iniciativa, así que ellos también disfrutaran de esta nueva conexión, ver a sus hijas contentas, reírse. Escuchamos las voces de los padres de estas creadoras de las aventuras del peluche Palemán. Estabilizó un poco todo lo que implicó estar encerrado. Le hizo bien, estaba contenta, estaba feliz. Y era, tú se escuchaba de repente la risa, porque parece que se ponían todos en línea y se mataban de la risa. Y yo la vi que en cierta manera le ayudó a poder llevar un poco el encierro. La incertidumbre yo creo que es una de las grandes cosas que nos afecta a todos todavía. Y el poder decirle a un niño de que va a pasar, que la vida tiene estas partes difíciles y que si bien esto es desconocido para todos, no es algo que se va a quedar para siempre, que en el fondo hay que mirar hacia adelante. El tema del humor de ella fue fantástico porque yo creo que compartimos todos, cuando lo escucho, el haberlas oído reír, a ti también te hace reír. O sea, no solamente compartes las emociones más propias de la pandemia que van con decir angustia, estrés u otras, sino que también esa alegría que vivimos en la casa. No sé, estamos trabajando y de repente escuchar a tu hijo, yo tengo solo a la Catalina, que se ríe a carcajadas y que tú vas y te tomas 5 minutos y le preguntas por qué se está riendo y te cuenta y tú te ríes con ella. El ver lo ingeniosas que fueron, que son, porque ellas siguen y dibujan y pegan cosas, no es solamente escribir, las letras son de diferentes tamaños, es muy lindo. Qué importante lo que dice esta mamá, ¿no es cierto? El humor, la creatividad, la nostalgia por las salas de clases, las ganas de mantener el vínculo afectivo entre compañeras. ¿Cómo no relacionarlo con la campaña Emociones Primero? Porque busca justamente devolver esta mirada a la educación socioemocional, a cuidar estas emociones, a ponerlas al centro y a entender que sin ellas no es posible el desarrollo del aprendizaje. Por eso también los apoderados y los alumnos del colegio, el English Institute, ahí en la comuna de Providencia, hacen sus propias reflexiones. ¿Escuchamos? Si pensamos solamente en lo académico, en lo duro y no tomamos en cuenta las emociones, le estás quitando todo lo que es por qué tú haces las cosas. Yo lo miro hoy día como adulto también, en cómo te has construido tú, y lo que tratas de darle a tu hijo es que no tenga las carencias que puedas haber tenido tú. Y yo creo que como país hemos pasado varias situaciones, no sé, si lo piensas, el terremoto,
veníamos del estallido social, que yo creo que nos han ido enseñando que esa parte hay que construirla para sostenerte en los diferentes momentos de la vida. Los buenos momentos pasan, los malos también. Debes construir eso para poder enfrentar y tener una vida buena. Generalmente uno tiene solucionados los temas académicos como papá, en el colegio se apoya en eso un 100%, y en los temas emocionales es uno el que tiene que estar ahí. Entonces generalmente uno no externaliza las emociones o no espera el apoyo en cuanto a las emociones de instituciones como el colegio u otros, sobre todo en esta etapa, que tienen, casi todas las niñas están al borde de los 12 años y están en un cambio físico, hormonal y psicológico importante, súper importante para ellas. A pesar de eso, ellas se han divertido bastante, y esto del palemán, como digo yo, y mi hija siempre me corrige, palemán, papá, palemán, fue bastante curioso, porque ellas, yo creo que ni siquiera dimensionaron lo que estaban haciendo, ellos estaban jugando, pero aprendieron un montón, entonces sirvió para todo. Esto yo creo que es una cosa natural del desarrollo de un niño, que ellos jugando aprenden. Entonces nos quedamos como hasta las 11 de la noche así riendo, solamente porque era algo divertido que hacíamos. Entonces que solamente hagan lo que les hace felices y que les pueda ayudar a expresarse y no ocultarse en su propio mundo. Lo primero es que, no se diría, que lo hagan, que es una experiencia divertida, y que no se centren solo en buscar una buena forma de escribirlo, en que tenga esto que a toda la gente le guste, no, sino en algo que a ti te guste, que a la gente, si lo haces con alguien que a todos les guste a ellos. Si tú lo haces, que te gusta a ti. Si no le gusta a alguien, bueno, qué pena, a ti te divierte y eso es lo que importa. Tal vez solo escribiendo tus sentimientos te sentirías mejor, no solo, haciendo exactamente lo mismo. Escribir un rato te puede hacer sentir mejor eso. Ahí teníamos las voces de las niñas y de los padres y madres del colegio de English Institute con esa reflexión sobre la educación socioemocional adquirida en esta experiencia tan linda, tan colectiva del poder de contar historias. Y a mí me gusta ese momento en que los papás sueltan y dicen, ¿saben? Ya, da lo mismo que se queden hasta tarde, claro. Da lo mismo que mañana se levanten con sueño. ¿Te acuerdas en el capítulo pasado que hablamos de la empatía, ¿no es cierto? Es empatizar con el estado, con el momento, y me acuerdo mucho de Amanda Céspedes en nuestra entrevista anterior, que nos decía, esto no es un periodo normal, no es un periodo normal, por lo tanto no tengo que actuar como que está todo normal. Nosotros le hemos contado que en la campaña de Emociones Primero también van con buenas prácticas. Esta es una de las buenas prácticas, entonces el colegio también se enteró de esto y ahora las quieren apoyar. ¿Quién sabe si termina efectivamente este juego en un libro animado, ilustrado, que puede hacer después una historia de pandemia? Mira lo que puede terminar. Un ejercicio literario de creación colectiva, espontánea, que probablemente no hubiese sido posible si no surgiera de esta motivación, de esta curiosidad natural. Entonces también aquí se plantean preguntas, ¿no?, que vamos a abordar ahora en una conversación con especialistas en los próximos minutos. En el sitio emocionesprimero.educacion2020.cl podrás encontrar los detalles de esta campaña, que además de historias de éxito y ejemplos para imitar, como este peluche Palemán, contempla 4 guías teórico-prácticas dirigidas a familias, docentes, directivos y profesionales de la educación, con recomendaciones y estrategias para poner en práctica el aprendizaje socioemocional. Seguimos haciendo Emociones Primero, el podcast de Educación 2020, y a continuación vamos a hablar de este valor de los vínculos afectivos en medio de la pandemia. La evidencia en el aprendizaje socioemocional nos muestra que el sentirnos parte de una comunidad es clave para aprender. Estamos haciendo este tercer capítulo y tenemos una conversación interesante. Invitamos a Daniel Sánchez, él es educador, psicólogo de la Universidad Central, es panelista de varios programas de TV, habitualmente lo vemos en Canal 13, en el Aquí Somos Todos, ¿no es cierto, Daniel? Es una persona que está permanentemente hablando de educación socioemocional mucho antes de la pandemia, hay que decirlo, que este es un tema que no es de la pandemia, es un tema que ha estado instalado en nuestra educación y en nuestra forma de vivir siempre. Daniel, muchas gracias. Por aceptar esta invitación. Encantado. Todo lo que sirva y lo aporte a transformar el mundo, yo me sumo el primero. Ahí estoy, feliz.
Muchas gracias, Daniel. ¿Qué se ha perdido en términos de vínculo afectivo en estos tiempos de pandemia? Solamente para contextualizar, que se ha perdido en términos afectivos en la escuela, en esta pandemia. Claro. Exacto. Ha sido tremendo por varias razones, y la primera es porque el modelo educativo en el que habitamos es un modelo que no está hecho para este tiempo. Es un modelo que está pensado en la estructura social, política, cultural de los años 80, donde lo que importa no es tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que importan más los resultados. Y a los resultados uno llega como sea. Que los niños alcancen ciertos rankings, ciertas pruebas PSU, ciertas pruebas SIMS, ciertos estándares internacionales, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Y esta situación nos demostró que justamente cuando los niños y niñas y jóvenes están en clases online, cueste lo que cueste, resulta ser súper importante, que tiene que ver con la vida de ser niño, la vida de ser niña, la vida de ser adolescente o ser joven. Yo solo quisiera recordar esa preciosa frase de Humberto Maturana, que dice: la educación es un proceso de transformación de la convivencia. Y no hay nada más que agregar al respecto. Que lo que hemos perdido justamente esta capacidad de relacionarnos, esta capacidad de encontrarnos, esta capacidad de estar en comunidad educativa, de ser comunidad educativa. Lo que menos importa son los puntajes, lo que más importa es cómo avanzamos en este proceso de convertirnos en ser humano, en una escuela que fomente y potencie simplemente la habilidad del convivir, la habilidad del vivir, el espacio del encontrarse como una comunidad que se apoya, que se quiere, que se cobija. Eso es lo que hemos perdido este año. Esto que nos dice, que nos introduces, Daniel, me hace preguntarte a qué escuela vamos a volver o tendríamos que volver. ¿Qué sería tu sueño, digamos, que cuando pase esto en algún minuto, con qué escuela debiéramos encontrarnos? Yo creo que debiésemos volver a la escuela que cada comunidad escoja tener. Que cada comunidad educativa decida en conjunto, libre, soberana y democráticamente qué es lo que queremos, cómo queremos nosotros como directivos, profesoras y profesores, asistentes de la educación, que me parece feo el nombre llamarlos así porque son educadores igual, ¿cierto? Probablemente llegó el momento de sentarse a revisar los proyectos educativos institucionales y revisarlos. Y decir, ¿sabes qué? Nosotros construimos este proyecto educativo hace 10 años atrás, cuando el mundo iba para este lado. Pero esta situación que nos hizo darnos cuenta de la importancia del vínculo, del estar, del cariño, del amor, del afecto, la comprensión, de la comunidad, de la convivencia, es algo que se nos presentó como un balde de agua fría porque lo habíamos olvidado. Es momento de enmendar el rumbo, y para eso es imperativo preguntarle a los niños a qué escuela quieren volver. Hay quienes creemos que la educación semipresencial, híbrida o como creamos, resultaría súper interesante, toda vez que el contenido curricular pueda ser visto de manera online, pueda ser visto incluso de manera asincrónica, pero en la presencialidad debe estar el convivir de los niños y niñas. Deben vivir en la escuela para desarrollar todas estas habilidades que extrañamos en los niños. ¿Dónde está este convivir? ¿Dónde está este encuentro? Es lo que yo siento que la escuela debe ser capaz de levantar, más allá de las discusiones que podamos tener en todo orden. Es una decisión pedagógica, es una decisión que involucra a la escuela. Lo que le pasa a la escuela que está acá es completamente diferente de lo que le pasa a la escuela que está a 6 cuadras más allá. Son comunidades diferentes. Y esas comunidades deben coordinarse para abrir su espacio. La escuela tiene que ser un espacio abierto. Yo de eso no tengo ninguna duda. Las escuelas debiesen terminar su horario de clase, que los niños, niñas, jóvenes se vayan a sus casas y luego abrir la escuela al barrio. Y que funcionen los centros de madre, que funcionen las clases de ballet, que funcionen los equipos de fútbol, que todo funcione en la escuela como un lugar de encuentro social, colectivo, comunitario. A esa escuela tenemos que volver, creo yo. Tenemos lamentablemente que depender mucho aún de una virtualidad. ¿Dónde entonces podemos buscar estos espacios de vínculo, de reforzamiento, cuando todavía vamos a tener más pantallas a lo mejor de las que quisiéramos? A muchos educadores, profesores, educadores, nos llegó o un correo o una reunión o un llamado por teléfono el año pasado que nos dijeron: profesor, a partir de mañana usted se mete al computador y hace clases por ahí. No fue una decisión que tomamos las comunidades educativas. Efectivamente, hicimos eco de una necesidad epidemiológica, seguimos lo que dice la OMS, lo que dice la OPS, escuchamos a todos, y de la noche a la mañana nos vimos enfrentados todos a aprender una manera de hacer docencia que ha ido dejando de lado estas cuestiones, más emotivas o más existenciales o más personales. Sin embargo, si vamos a seguir en esta lógica, es momento de empezar a planificar, de empezar a crear actividades, de empezar a crear el vínculo pedagógico
contenido que nos permita justamente expresar estas cuestiones. El contenido es secundario al proceso de aprendizaje. Entonces, lo que yo hago, digo, perfecto, en la medida en que las comunidades educativas no puedan volver por una situación epidemiológica y yo tenga como profesor o como profesora que seguir desarrollando mi tarea, puedo empezar a crear actividades, puedo desarrollar metodologías que potencien, por ejemplo, el trabajo en equipo entre los estudiantes, que potencien el que establezcan diálogos entre ellos. Por mientras volvemos al espacio educativo en que es súper importante para un niño o para una niña jugar la pichanga en el patio. Es vital para los chiquillos y chiquillas jugar al corre que te pillo, no sé, porque eso genera habilidades sociales, afectivas, comunitarias, etc. Y hoy día tenemos además a los docentes, Daniel, enfrentados a una herramienta que no manejan. Por lo tanto, ponerse creativos les cuesta más, porque primero tienen que manejar la herramienta. Tú eres profe, ¿has lidiado con la cámara apagada, por ejemplo? ¿Cómo lo haces con eso? ¿Sí? Sí. Siempre están con las cámaras apagadas por una razón súper simple, y es que no le puedo exigir a un estudiante que prenda una cámara, porque la privacidad es lo primero, y ahí no todos quieren ni mostrarse, ni mostrar sus casas, ni los espacios donde habitan. ¿Qué te pasa a ti, Daniel, ahí como profe? Me desespero mucho, me desespero porque se pierde esta interacción con ellas y con ellos. Hay cursos en que tengo 40 estudiantes, ni una cámara prendida, ninguna. Soy el único que prende una cámara. Entonces, lo que hago es que los voy interrogando, o sea, los voy interpelando con nombre y con apellido. Son estudiantes que yo no los he visto nunca en la vida. No los he visto, estudiantes de primero que llegan a la universidad, que vienen de diversas escuelas, están enfrentados a un ramo tan importante. Yo hago un ramo que se llama Introducción a la Psicología. O sea, imagínate la importancia que tiene esto, y no les veo las caras. Solamente veo por el Teams los nombres. Entonces les voy escogiendo y les voy preguntando. Juanito Pérez, a ver, hábleme usted. Y los espero. Y de repente, ay, profe, yo quería decir tal cosa. Voy tratando de empujarlos a que si no se muestran, porque no se los voy a ver nunca, al menos que aporten y colaboren con el diálogo. A veces les pido que tengan los micrófonos abiertos para no tener que estar esperando, etcétera. Y cuando hay cámaras, hay estudiantes que ponen las cámaras, se genera otra interacción con ellos, porque yo puedo mirarlos y cuando los veo cómo reflexionan, a veces se ríen, otras veces ponen cara de no entiendo, que es lo mismo que pasa en la clase presencial. Ha sido súper difícil para todas las profesoras y profesores hacerse cargo de esta exigencia que nos pusieron, de la educación a distancia, porque no fue diseñada para esto, la educación que tenemos hoy día. Hay educación y existe hace miles de años atrás, la educación, me acuerdo que era por carta, ¿te acuerdas? ¿No? Antiguamente se hacían cursos a distancia que te llegaban guías por carta que venían de otros países y uno aprendía a cortar el pelo. ¿Te acuerdas de Teleduc? Bueno, Teleduc es el primer ejemplo notable, pero si tú te das cuenta, es un tipo de educación asincrónica, en que está planificada de esa manera. Entonces les va muy bien porque está ordenada, metodológica, teórica, cognitiva, está todo pensado para que el estímulo genere en el otro el proceso de reflexión posterior. La educación que tenemos hoy día no está pensada de esa manera. Una de las cosas que nos enseñaron las chicas del peluche Paleman es que los papás en un minuto dijeron, ¿saben qué? Si se quedan hasta la 1 de la mañana haciendo la historia, da lo mismo. Ya, ¿saben qué? ¿En qué minuto uno como papá también tiene que decir, ya, no es tan grave? De partida, el papá, la mamá, el cuidador no tienen que hacer las tareas de los hijos. Eso es lo primero que tiene que quedar súper claro, porque si no le están raptando una posibilidad de desarrollo tremenda. Y probablemente es bueno que los niños y niñas también se frustren, también aprendan, también se enrabien, también hagan un esfuerzo. Es importante que vivan la vida de niños que tienen que vivir. Y cuando un papá, mamá o cuidador se encarga que eso no le pase a ese niño aprende que hay ciertas cosas en la vida que no hay que enfrentar. Por ejemplo, no se enfrenta en conflicto. Entonces tengo un problema con un compañerito de curso y simplemente voy y le pego, porque es la manera en que yo resuelvo un conflicto, no dialogando, no a través de él. Si recordemos que la violencia es ausencia de diálogo por todas partes, ¿no? El niño que no dialoga, porque en la casa no dialogan con él, no aprende a dialogar nunca. ¿Cómo soltar? Esa es una pregunta que hay que resolver durante toda la vida, porque no somos una sociedad que está acostumbrada a soltar, a abrazar, a dejarnos ir. Yo presiento, y la discusión es mucho más profunda, que eso obedece a nuestro devenir cultural, ya como hemos sido educados y criados, y la sociedad que tenemos. Es muy difícil que una persona diga, suelta, a ver qué pasa. Porque cuando tú sueltas, pierdes el control de la situación y te enfrentas a lo desconocido y sales de tu zona de confort. Y lo curioso de esto es que cuando sales de la zona de confort o te aproximas a lo desconocido, ocurren cosas maravillosas. Como por ejemplo, mira, se están riendo estas chiquillas. ¿Y por qué no dejamos trabajar en el cuadrito? ¿Cuál es el problema? Porque algo les está pasando. Para que uno suelte, tiene que tener la absoluta
certeza que la relación con el otro es simétrica. Cuando es simétrica, mi relación de papás con hijos, mamás con hijos, aquí no hay posiciones de poder. Hay quienes tienen más responsabilidades que otros, por supuesto. Pero cuando yo entiendo o cuando yo observo que a mi hijo o a mi hija le están pasando cosas que habitualmente no le pasaban, tengo que decir, mira, pareciera ser que acá hay algo que tengo que observar y tengo que dejar que pase, tengo que echar un paso atrás. Cuando vemos que nuestros jóvenes en la casa están tristes y cabizbajos porque tienen alguna pena de amor, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Bueno, tranquilo, le preparo algo, lo ayudo con algo, déjalo, porque te lo está pasando mal, déjalo que resuelva, ya va a venir a preguntarnos, ya va a volver a ser el mismo. ¿Me entiendes? Podemos soltarlo cuando vemos algo evidente como un hijo o una hija llorando. Lo que es importante entender, creo yo, es que como no todos los seres humanos somos iguales, felizmente, transitamos por ciclos del desarrollo también diferentes. Entonces, en una sociedad adultocéntrica como la nuestra, en que yo miro y le exijo a los niños y niñas y jóvenes que sean adultos, que sean responsables, pero son niños, po. Y los niños tienen que vivir la infancia. El desarrollo de los niños, niños y jóvenes, implica que viven y experiencian diferentes emociones y pensamientos según el ciclo de desarrollo en el que están. Yo, un niño de 6, 7 años, entiendo que su estructura mental y cognitiva pasan ciertas cosas que no pasan a los 14 años. El ejemplo más claro es que dicen todos que cerca de la adolescencia se desarrolla el pensamiento hipotético deductivo. El pensamiento hipotético deductivo le permite a un chiquillo hacer una hipótesis. Si está nublado y corre viento tibio, entonces va a llover. Esa es una hipótesis que construye un chiquillo a los 15 años. No la construye a los 8 años, porque no está preparado cognitivamente todavía. Entonces yo no puedo mirar a un niño de 8 años para pedirle que tenga el comportamiento de un cabro de 15. Y ahí nos equivocamos. Entonces quizás el consejo es observar a los hijos, niños y niñas, mirarlos y tratar de entender el mundo que habita dentro de ellos y dentro de ellas, y saber que si un niño da un paso, no se va a caer al precipicio. Probablemente si se da un paso va a aprender, como aprenden a caminar. ¿Cuántas veces se caen los niños aprendiendo a caminar? Siempre. Entonces, mejor me preocupo del presente, del momento actual, sin olvidar el futuro, por supuesto. Hay un norte, una carta de navegación que nos dice hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Pero me concentro en la actitud o en la actividad presente del niño, que si está escribiendo un cuento, si está cantando una canción, si está bailando, bueno, que lo haga, pues. ¿Qué más peor puede pasar de lo que ya nos ha pasado? Las escuelas cerradas 2 años. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, no, sabéis que ahora parece que están cantando y bailando y se están riendo, pero no se ría porque usted tiene que hacer las tareas de matemáticas. Déjese joder, déjelo vivir, déjelo pasarlo bien. Gracias, Daniel, por poner estos temas en el centro, por esta energía, por esta elocuencia. Daniel Sánchez ha conversado con nosotros en este podcast, educador, psicólogo de la Universidad Central. Encantado, cuando quieran, y si hay que cambiar el mundo, yo estoy ahí, soy el primero. Bien, muchas gracias, Daniel, y recordarles que el aprendizaje emocional es clave siempre, pero lo es aún más en tiempos de crisis. En el sitio web www.emocionesprimero.educacion2020.cl podrás encontrar herramientas, guías teórico-prácticas, ejemplos y también información sobre nuestra campaña. Te invitamos también a ser parte de esta iniciativa en tus redes sociales, en los círculos más cercanos, compartiendo estos diálogos con el hashtag Emociones Primero. Nos queda aún un capítulo de este podcast y en el episodio final vamos a compartir más historias de buenas prácticas, de estrategias que han desarrollado diversas comunidades educativas para sobrellevar esta crisis sanitaria con el foco en las emociones. Vamos a hablar también con más especialistas como Daniel para entender conceptos como la fatiga pandémica y el proceso de nuestro propio aprendizaje en medio de esta emergencia sanitaria. Si te identificas con estas historias, no dudes en incorporarlas a tu propia realidad y a ponerlas en práctica. Te invitamos a reflexionar y llevar esta conversación en tu entorno familiar y laboral sobre estos temas y a poner las emociones primero. Hasta el próximo capítulo.